Bueno, buenos días nuevamente, gracias por estar acá hoy. La idea de esta presentación, ¿sí?, es mostrarles un poco nuestra trayectoria, las cosas que fuimos haciendo a lo largo de estos años. Y bueno, como dijo la compañera Paola, lo que nosotros proponemos es, y lo que retoma también María José, es derribar los mitos, ¿no? Y a través de esta presentación vamos a buscar eso, ¿sí? Bueno, como les contó Fernando, el proyecto Wikipedia en la educación nace en el 2012, ¿sí? Después nos pasaste esa presentación y la divulgamos. Sí, no hay problema. Sí, no hay problema, María José. Así no escribí. Ah, perfecto. Nace en el 2012, ¿sí? Fue la primera etapa del proyecto y nosotros comenzamos a trabajar con Fernando en el 2017, ¿sí? Éramos 6 integrantes. Bueno, luego por motivos personales y de salud, 2 compañeras nos dejaron y se incorporaron este año Selene y 2 meses nada más, así que también 2 meses. Somos nuevitas. Wikipedia es una enciclopedia libre y políglota creada por la Fundación Wikipedia, que cuenta con más de 48 millones de artículos en 300 idiomas. Una de las cosas que fuimos aprendiendo es que también las minorías étnicas que tienen sus lenguajes, como el quechua, el aymara, también están presentes en Wikipedia, ¿no? Y también lo que buscan es reivindicar su cultura y aportar a este conservatorio a este repositorio de conocimiento, que es algo que nos parece muy interesante. Ustedes saben que Wikipedia existe en diferentes lenguas. La primera, por su cantidad de artículos, es el inglés, pero en español existen más de 1 millón, acá lo mostramos, 1,5 millones de artículos, y ocupa el 6º lugar en cantidad de artículos en relación con otros idiomas. Lo que hablaba hoy Fernando acerca de la cantidad de wikipedistas registrados y de todo este trabajo que se viene realizando con tesón, con compromiso y con alegría, muestra que en el 2012 264 wikipedistas estaban registrados y a septiembre del 2018 ese número aumentó y son más de 1.681 wikipedistas registrados. Este número no solamente refleja un cambio cuantitativo, sino un cambio cualitativo en la concepción de la educación también, ¿no? Todos los que estamos acá presentes coincidimos que educar para nosotros no solo es nuestro medio de vida, sino también es un compromiso que asumimos día a día porque nos permite, y me pareció muy interesante el aporte de todas las compañeras, desde, bueno, Roxana, que presentaste este colectivo divergente, Laura, que habló un poco del aula virtual y de sus proyectos, bueno, Paola, que lleva adelante el portal Uruguay Educa, y Paola, que lo que hizo énfasis en la escritura interactiva. Todos coincidimos que nosotros transformamos, ¿no? Transformamos la vida de los estudiantes y cuanta mayor cantidad de herramientas dispongamos, mejor. Y la tecnología nos propone estas nuevas formas expresivas. Wikipedia también nos propone estas formas expresivas porque no solamente a través de la creación de artículos que podemos colaborar, después los compañeros en su parte de la presentación van a explicar que también se puede subir fotos, subir audio, sonido, video, y esto es muy enriquecedor porque le permite al estudiante mostrar su talento, ¿sí? Porque por ahí sabe escribir, pero está interesado en otras áreas también del conocimiento, audiovisual, por ejemplo. Y lo que nosotros proponemos son actividades que generan prácticas digitales en las que todos podemos participar. Y nuestro desafío es incorporarlo día a día o incorporarlo como una práctica más en el aula. La cultura digital hoy por hoy nos presenta un modo de ser y un modo de estar en el ciberespacio. Y una cosa muy importante es que desde el proyecto Wikipedia difundimos la cultura libre, ¿sí? Porque lo que nosotros escribimos, lo que nosotros compartimos en Wikipedia, justamente es algo que lo va a tomar Paola y como hizo que no le gustó autor,
porque no era pertinente el término, lo modificó y lo corrigió y puso narrador. Y bueno, todo eso que nosotros vertemos se modifica, ¿sí? Con un fin mucho más, más loable, si se quiere, o un fin mucho más, más grande, y es que ese conocimiento se transforme y que nosotros podamos construir otra cosa. Y esto va a fomentar la ciudadanía digital, esto va a crear, como las compañeras decían, no solamente contenido, vamos a favorecer el espíritu crítico, vamos a favorecer la reflexión. Esto es uno de los objetivos que nosotros también perseguimos. Entonces, continuando con la presentación. Sí. ¿Qué pasó? Bueno. En el 2012 este proyecto nace, desarrollado en el ámbito del CFE en todo el país, modalidad de talleres que lo seguimos realizando, y involucramos a los docentes y estudiantes. Justamente retomando las ideas de esta comunidad colaborativa y demostrando que a través de Wikipedia nosotros lo que queremos fomentar es la externalización de lo elaborado, ¿no? El chiquilín produce, nuestros estudiantes producen, y qué cosas lindas que producen. Entonces vamos a externalizarlo, vamos a compartirlo, analizando como dos conceptos que después las compañías van a retomar: la categorización y la relevancia de esos contenidos que también compartimos. Muchas veces cuando nosotros planteamos los talleres a los colegas, también planteamos y comentamos nuestras experiencias. Nosotros somos creadores de artículos que muchas veces también fueron borrados. ¿Por qué? Porque carecían de relevancia enciclopédica, ¿sí? Interés enciclopédico que después los compañeros van a retomar. No todo lo que nosotros creamos, todo ese contenido, puede ir en una enciclopedia porque no carece de interés, ¿verdad? La creación de, o esa triangulación de las fuentes, ¿no? Que lo que va a generar en el estudiante es ese desequilibrio cognitivo. Por ahí el chico consulta una fuente y es esa única fuente con la que se queda, ¿no? Entonces, consultando Wikipedia, nosotros lo que tratamos de provocar en el estudiante es, bueno, vamos a ir más allá, ¿no? Vamos a seguir consultando diferentes fuentes, porque Wikipedia, como siempre decimos, no es una fuente primaria de la información, ¿sí? Wikipedia cita otras fuentes que generalmente son libros o publicaciones. Lo que proponemos es que se lea, se critique, se consulte, se vaya más allá, a través de la apropiación de la tecnología. Y nosotros hacemos mucho énfasis en los talleres, en las charlas que realizamos, sobre la reflexión del uso pedagógico. De acá también entra en juego cómo nosotros, como profesores, tratamos de estructurar consignas o de proponer actividades, ¿no? Si yo digo, bueno, busquen la biografía de Horacio Quiroga. Eso es realmente una consigna muy sencilla. Yo voy a la página, por ejemplo, de Wikipedia, consulto su artículo, lo que hago es relevar esos datos de su vida y ya está la actividad, ¿no? ¿Estoy usando la tecnología? Sí, porque estoy consultando Wikipedia. Ahora, ¿qué desafío le propongo al estudiante a través de la tecnología? Y ninguno, ¿no? Entonces, no solamente saber que existe Wikipedia, sino también es como interpelarnos en nuestra práctica, ¿no? Tengo la herramienta, pero ¿qué hago con ella? A propósito, Lucía, sí. Nosotros cuántas veces nos quejamos que los gurises proponemos una consigna de trabajo y cortan y pegan. Exacto. Yo a veces les invito a los colegas a pensar cómo formulamos esa consigna. Como si tú dices, vida y obra de Horacio Quiroga, yo también cortaría y pegaría. Claro. Pero si tú dices, en el cuento El hijo, ¿cuáles son los rasgos biográficos de Horacio Quiroga que pueden...? Bueno, ahí esa pregunta puesta ni Google te la contesta. No, me obliga a pensar, me obliga a leer, me obliga a buscar, ¿no? Claro, y en ese sentido también el rol del docente ha cambiado. En cuanto nosotros éramos, no hasta hace mucho tiempo, como el único proveedor de información. Y ahora eso cambió. Exacto. Entonces, ¿vos cómo te plantás en tanto educador frente a esa infoxicación de información? Claro, vos lo que tenés que hacer es
guiar al muchacho hacia las fuentes que tú sepas, porque las estudiaste, que son confiables, que son serias, y proponer consignas en que entre en juego la creatividad y no la mera repetición, ¿no? Como te dicen eso, me cortan y me pegan. Yo cuando me cortan y me pegan digo, bueno, Es terrible. claro, pero interpelate un poco, ¿por qué te cortan? No, primero porque realmente te cortan y te pegan. Pero ¿qué es lo que tú te pusiste? No, claro. Que eso es lo que nosotros no hacemos muchas veces. Obvio. Solemos depositar, porque es mucho más fácil, en tanto uruguayos, en tantos seres humanos, la responsabilidad en el otro, ¿no? Y sobre todo en el alumno, que hay un desequilibrio de poder enorme, claro, las gurises se cortan y pegan. Bueno, está, perdón la cantidad. No, está bien, María José. Digo, siéntense libres de hacer los aportes que quieran, porque esa es la idea del taller también, ¿no? Que todo, que sea un diálogo y que no sea una mera imposición de. No, que estoy hablando. Pensando. Bueno, y entonces los beneficiarios del proyecto son docentes, ¿sí? Que pertenecen a 42 centros de las 6 regiones del país, y queremos mostrarles los departamentos en los cuales realizamos talleres. Nosotros 4, junto con Leticia, que fue otra colega que también participó, tratamos de llegar a la mayor parte del país, ¿no? Viajando, 33, que fue Alejandra, ¿verdad? Sí. Minas también, La Floresta, Parque del Plata, Pando, el CERP del Sur, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, Colonia, Frevento, Florida, Maldonado, el CERP de San José, también el CERP de Colonia, y también estuvimos en la cátedra Alicia Goyena. Nuestra idea es que este proyecto llegue a la mayor cantidad de colegas posibles, y que se replique todas estas actividades y todas estas propuestas. Bueno, otra cosa que promueve Wikipedia es potenciar la inteligencia colectiva. Acá no está, pero no está mencionado. Voy a dejarlo. Perdón. Ahí. Es potenciar la inteligencia colectiva. Y esta idea de inteligencia colectiva la maneja un filósofo y escritor tunecino que se llama Pierre Levy. ¿Por qué? Porque la inteligencia colectiva es reconocer la inteligencia y el conocimiento del otro y enriquecerlo, ¿sí? Porque es una inteligencia que se reparte, que se valoriza constantemente y se coordina en tiempo real, ¿no? Que conduce a una movilización afectiva de las competencias. Y me gustaría leer simplemente. El autor afirma que todos sabemos que todo el conocimiento es de la humanidad y que no reconocer al otro en su inteligencia sería negar su verdadera identidad social en una sociedad en la que el conocimiento es un bien muy valorado. Entonces, justamente, Wikipedia lo que propone es esto. Bueno, vamos a valorar la producción, vamos a valorar lo que el otro tiene para decir, vamos a valorar y vamos a construir, ¿no? Porque también en esa construcción, y después lo vamos a ver en el testimonio de los compañeros, no solamente son éxitos, también hay muchas frustraciones, ¿no? Porque este trabajo lleva mucho tiempo de pienso, porque también a los estudiantes tenemos que proponerles una consigna que los educa, que sea motivante, que sea interesante. Lleva mucho tiempo de corrección y tiene muy lindos resultados. Eso es lo que nosotros queremos valorar. Entonces nos ponemos a pensar qué propuesta tendríamos que diseñar para poder enmarcar el trabajo colaborativo en los propósitos de la enseñanza. Y bueno, esta interrogante siempre se nos plantea en el aula, y nosotros creemos firmemente que las posibilidades que ofrece Wikipedia son ilimitadas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, hay un montón de cosas para hacer. Entonces ustedes, cuando entran en Wikipedia, lo bueno que tiene es que siempre propone como un desafío, como una tarea. Por ejemplo, si ustedes entraron recientemente, este es el mes de Asia. Entonces Wikipedia lo que propone es, bueno, compartamos, aumentemos la cantidad de información de este continente en diferentes aspectos, ya sea a través de su geografía, a través de la literatura, a través del arte, en términos generales. Y me gustaría tomar unos últimos minutos para contarles qué importante que fue para nosotros recorrer el país, ¿no? Salir a conversar con otros colegas. En mi caso particular, yo soy profesora de francés,
somos poquitos, nos conocemos todos, pero realmente es interesante conversar con otros compañeros que viven otras realidades y no, como les dije anteriormente, no todos son éxitos, también hay mucha frustración, porque llegar a liceos que están, por ejemplo, me pasó en Freiventos, mostrarles esta propuesta y no tener la reacción que yo esperaba, ¿no? Decir, bueno, qué bueno, vamos a intentar. Hay mucha resistencia por parte de algunos colegas y que, bueno, justamente estas instancias son para eso. Bueno, para dialogar y para tratar de entender por qué nos resistimos a algo que ya está entre nosotros, ¿no? Que Wikipedia está instalado y convirtamos, que este también es uno de los objetivos de la charla, Wikipedia en una aliada y no en una intrusa en la clase. Entonces, quería compartir una frase, a mí me gusta mucho citar, frases que me parecen interesantes. Es de Andy Warhol y dice, la idea no es vivir para siempre, la idea es crear algo que sí lo haga, ¿no? Es legar algo que nos permita vivir en eso, ¿no? Y me parece que este proyecto tiene algo de eso, ¿no? Es como tratar de innovar, de dar herramientas para que este repositorio siga creciendo y que la gente se comprometa a compartir su conocimiento y a construir entre todos algo mejor. Ahora le voy a hacer la palabra a Alejandra, que nos va a hablar un poco sobre los mitos y las realidades que existen en torno a Wikipedia. Muchas gracias. Mitos y realidad, ¿no? Los prejuicios en torno a Wikipedia. Bueno, también les doy la bienvenida y creo que lo más importante que se da hoy acá en este encuentro es las ganas de estar y de hacer. De todos hay que partir de eso, ¿no? En el libro que vamos a sacar de Wikipedia, la parte que me tocó tiene que ver con el perfil docente en la educación del siglo XXI, ¿no? Bueno, justamente ese perfil, como decía hoy María José, es un perfil que tiene que estar modificándose y que tiene que estar cambiando. Para eso, lo primero es las ganas de aprender, de saber qué está pasando en el aula, nos guste o no, de no opinar solamente, no decir me gusta o no me gusta, sin conocer a veces, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por eso es que en los pasillos, en el aula, conversando con los chiquilines, lo que siempre sale es que los profes nos dicen que no usemos Wikipedia, ¿no? Que a eso vamos ahora. Bueno, exacto. Entonces, siempre existió en torno a Wikipedia ¿no? esta controversia, es fiable, no es fiable, pero si cualquiera Pero la ¿sabes edita. qué? Sí. Siempre que tenemos una duda, en cualquier sobremesa, Sí. a ver qué dice Wikipedia, es tal cual. O sea, somos súper hipócritas. Porque yo no digo, claro, yo leo cuando leo en Wikipedia sobre el gaucho, me quiero agarrar la cabeza. Pero yo sé que tengo una duda, así esté jugando al pool. Sí, ¿Cómo sí. se ordenan las fichas de pool? A ver, hay que ordenarlas así. Ya está. Yo lo siento, pero es así. Bueno, no lo sientas, no lo sientas. Es broma, pero quiero decir. Bueno, ya en el año 2005, dice aquí, ¿no? La revista científica Nature ya había declarado, ¿sí? Que la Wikipedia en inglés era casi tan exacta, ¿sí? Como la enciclopedia británica en 2005. O sea que ya hay una publicación que en ese momento lo respaldaba, ¿no? Los mitos, como les decía, Wikipedia no es una fuente confiable, ¿por qué? Porque si cualquier persona la puede editar, a mí qué confiabilidad me da que cualquier persona, ¿no? La edite. Yo todavía no conozco el funcionamiento de Wikipedia y me quedo con eso por allí, ¿no? De que cualquiera la edita, entonces cualquiera va a poner cualquier cosa y esa información errónea va a quedar allí eternamente. ¿Tá? ¿Cuál es la realidad en el aula? Dicho por una alumna el año pasado, tercer año. Los profesores nos dicen, pero nosotros hacemos lo que decía recién Paola, ¿no? La usamos igual todo el tiempo. ¿Ah? Y como decían hoy también los compañeros, ¿no? Cualquiera puede editar en Wikipedia. ¿Esto qué significa? Que el estudiante que tenemos nosotros como un catedrático de Harvard pueden estar editando Wikipedia a la vez, ¿sí? Eso no quiere decir que no estén los dos regulados de la misma manera. Entonces, eso ya cambia la perspectiva. ¿Tá? No es que sea más importante el catedrático por la formación que tiene que el estudiante, sino que los dos tienen que ajustarse a una serie de normas que Wikipedia impone para la creación de artículos, que es eso lo que vamos a conocer nosotros más adelante, ¿no? Por eso los errores, intencionales o no, porque hay intencionales, van a ser corregidos.
A veces, o en una primera etapa del proyecto, capaz que la duda era, bueno, pero ¿cuándo son corregidos? ¿En cuestión de minutos? ¿En cuestión de...? Bueno, yo ahora después, brevemente, porque la parte betina, no quiero pasar la parte betina, que es la parte de la experiencia en el aula, lo que nos pasó fue con un artículo de Fabián Severo, para darles una idea de tiempo de respuesta en cuanto a algo que supuestamente es erróneo, que está mal, es corregido. ¿Tá? Verificar la información es todo, ¿verdad? Como cuando los jóvenes tienen que hacer un trabajo que nos encontramos en bachillerato con que no lo saben hacer, de referenciar, de ver qué es confiable y qué no. Está pasando en las redes sociales, en el mundo de los adultos, que comparten cualquier cosa, cualquier fecha, de cualquier lado. No, pero esto mirá que es de tal día, esto mirá que no es así, esto mirá que... ¿No? Entonces, si los adultos en las redes se comportan a veces de esa manera, que podemos pedirle a los chiquilines, ¿no? Que también están con esta gran cantidad de información y que no tienen las herramientas para justamente depurar y decir, bueno, ¿qué página puede ser confiable? ¿Cómo hago yo para verificar si esta información está aquí, está allá y yo la puedo utilizar? ¿Está? Bien. Ya hablamos de que no es una fuente primaria. Entonces, si yo tengo una investigación, me pasó también con un profesor de matemática que tenía un libro sobre la historia de los marcos, los distintos marcos, bloques de mármol que dividían los territorios de Uruguay y Portugal en el Tratado de Tordesillas de 1751, yo para las fechas hoy. Él había escrito un libro sobre eso, el profesor trabaja de matemática en el Liceo Departamental de Minas, y no estaba en Wikipedia la información sobre los marcos. Y él me contactó, hicimos un taller y le dije cómo podía hacerlo. Pero ¿qué pasa? Él copió y pegó el libro prácticamente, o partes del libro. Y bueno, enseguida, obviamente de Wikipedia le dijeron que esa no era la manera. Y bueno, y allí empezamos a trabajar en cómo crear ese artículo. Los artículos al día de hoy están creados. Pero bueno, es eso, cómo hacer para crear el artículo y no puedo poner en Wikipedia una investigación que haya hecho propia, ¿verdad? Tengo que citar otras fuentes. ¿Tá? ¿Qué me permite a mí las referencias, que es lo más importante para la creación de un artículo? Verificar la información, ver las fuentes de esa información. Si yo, por ejemplo, no sé, de pronto es un blog de alguien particular solamente que estoy citando como única referencia para mi artículo, eso ya va a hacer dudar un poco de la confiabilidad del artículo. Necesito buscar otras páginas, fuentes académicas, libros, sitios que tengan cierto reconocimiento, y ahí empezar una tarea de investigación que también es lo que tienen que hacer los alumnos, ¿no? Y lo de disponer recursos adicionales es porque si yo, por ejemplo, voy a un artículo y veo que está muy bien referenciado, ¿sí? Esas referencias me permiten a mí profundizar la información, porque en Wikipedia tenemos una información general, ¿no? Que a veces surgen las charlas de parte de los docentes, bueno, pero con un artículo de Wikipedia yo no puedo profundizar. No es la idea, no está para eso, es una enciclopedia, no le podemos pedir más que eso. Pero sí me puede a mí, o al estudiante, o al que entre hacia el artículo, ir a otras páginas donde sí puedo seguir investigando y profundizando, sea por referencias o sea por enlaces externos que yo creé en el artículo. Este es un ejemplo nada más de que nosotros como wikipedistas podemos, si encontramos un artículo que creemos que no tiene referencias, le dejan un mensaje a quien creó el artículo diciendo que, y a todos los wikipedistas en general, que pueden hacer su aporte y referenciar ese artículo en forma correcta, ¿no? Buscar más referencias y enriquecerlo. Esto es muy sencillo de hacer, después lo vamos a ver, ¿sí? Pero es una forma también de intervenir, y si nosotros tenemos, ¿sí?, esa fuente, agregarla directamente para enriquecer ese artículo. O sea, cualquiera puede poner ese cartel que dice Exacto. que le falta referencia. Exacto, cualquier wikipedista, ¿no?, registrado en lo posible. ¿Por qué registrado? Eso también les quería explicar. Si yo no me registro en Wikipedia, ¿qué pasa? Pasa lo que nos está pasando en las salas de informática de todos los liceos. Nosotros vamos con los chiquilines a la sala de informática, le pedimos que se creen una cuenta y no pueden. ¿Por qué? Porque la IP del liceo está bloqueada por vandalismo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa que de pronto un joven estaba en la clase de informática y como una broma dijo, puedo editar en Wikipedia, voy a escribir cualquier cosa en cualquier artículo, voy a modificar algo,
y pongo publicar. Entonces Wikipedia lo detecta, los bibliotecarios detectan que justamente no fue que se incorporó información y que fue error, sino que hubo sí, un acto de vandalismo. Entonces, como no está registrado ese usuario, lo que se bloquea automáticamente es la cuenta, la IP, sería la dirección, ¿no? de ese liceo en particular en ese caso, ¿no? Entonces de allí no se pueden crear cuentas en Wikipedia. ¿Ah? Esto es importante también para derribar los mitos, ¿no? De que no es que puedo poner cualquier cosa en cualquier momento. Si yo creo algo desde una computadora determinada que claramente tiene intención de perjudicar a la Wikipedia, perjudicar esta construcción del conocimiento, va a ser bloqueada. No voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Ah? Ahora, si soy un usuario registrado, me van a bloquear como usuario también. Y si mi intención no fue modificar algo con la intención de vandalismo, sino que mi fuente no fue confiable, o en ese caso se me van a dar avisos, ¿sí? de otros wikipedistas que me van a informar. Este artículo, como vimos hoy, no tiene referencias, o no estás referenciando correctamente, que a todos nos pasaba cuando empezamos recién, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido en el aula? El caso de este profesor que yo les decía que pudimos armar los 4 artículos históricos que él quería, porque es una forma de contribuir también con su país y él que quiere traer el marco de los reyes que está en Maldonado, dice que corresponde a Minas, y lo quiere traer y está en una movida con toda la colectividad. Entonces hay un involucramiento, además del docente, de la comunidad y en su aporte a Wikipedia. Estamos trabajando actualmente con un proyecto que hay en un liceo con la profesora de geografía, de biología, sobre el humedal del arroyo Solís Chico, que no está en Wikipedia. Entonces creamos el artículo, los chiquilines sacaron fotos del humedal, fotos de la flora y la fauna, están subiendo las fotos, yo estoy yendo a darle talleres a las profesoras, y va a quedar un trabajo colaborativo en el área de geografía, ¿no? Bueno, y rápidamente lo que nos pasó con el artículo de Fabián Severo, ¿no? Seguramente todos lo conocen, fue que quisimos armar con un grupo de este año, cuarto 5, la biografía, o sea, un artículo que hablara sobre la biografía, las obras de Fabián. Cuando lo creamos, yo tuve clase a la 1 de la tarde más o menos, cuando yo llegué a las 2 a mi casa ya tenía un mensaje diciéndome que el artículo no tenía referencia confiable y que lo iban a borrar. Bastante específico ese artículo. Yo tenía un cartel, porque también le podemos poner, que eso lo vamos a ver después, un cartel que dice: uno o varios wikipedistas están trabajando en este artículo. Dame tiempo, estás pidiendo con eso, ¿no? Dame tiempo para terminar el artículo. Igual. Entonces al otro día le digo a los chiquines, bueno chiquines, lo que pasa es que pusimos, a ver qué referencias pusimos, porque yo trato de que ellos mismos vayan seleccionando y viendo los cambios que se pueden dar. Bueno, no, pusimos acá, sí, pero esto es el tal diario, pero es una nota que salió y esto es esto. Y bueno, no, pero nos siguen poniendo, vamos a cambiar. Y pusimos más, siguió. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha controversia en cuanto a los autores que están en el momento contemporáneo, los autores, porque a veces puede generar la idea de que es una autopromoción. Por ejemplo, yo saco un libro, me creo un usuario en Wikipedia y distinto, ¿no? Y me hago autopromoción de mi libro, ¿no? Cuando conocí lo que te había pasado me llamó la atención, porque una vez trabajando con mis alumnos de primero, les había pedido que buscaran información de entrevista en Wikipedia, ¿no? Y era no confiable, entonces hablábamos del tema justamente de un sitio confiable, no confiable, pero me llamó la atención eso, que justamente que ese artículo que no tenía fuentes fiables, que la información no era muy desarrollada, que lo hubieran dejado y que te hubiera pasado eso. En el momento me llamó la atención. ¿Ese artículo era con...? Era un artículo claro, que es el único que hay de entrevista, es muy poca información. sí. Y me llamó la atención cuando me enteré de lo que te había pasado, porque justamente cómo se deja eso, que no está desarrollado, que no tiene fuentes fiables, que realmente estaba bastante incompleto, y ustedes que seguramente recabaron bastante información. Sí, claro. Lo que sucedió, por ejemplo, es que en el artículo de Fabián Severo los chiquilines hicieron una entrevista, pero esa entrevista no la podemos usar porque es fuente primaria. Claro. Entonces ellos tuvieron que verificar la información. Pero igual se siguió generando, algunos wikipedistas, algunos en especiales que les gusta borrar artículos, ¿no? que están dedicados a eso, así que ya los conocemos,
Entonces digo, los chiquilines querían discutir, está buenísimo porque tenemos la página de discusión, y los chiquilines querían enojarse y poner cualquier cosa, que es lo otro que nos permite a nosotros decir, bueno, ¿cómo defiendo yo? ¿Cómo argumento? Entonces vamos a poner así, vamos a hablar de esta manera, vamos a afirmar lo que estamos diciendo, eso es un proceso muy enriquecedor en el aula, y bueno, y vamos a pedir, bueno, pero no, ¿saben qué, chiquilines? ¿Cuál es la intención nuestra? Que Fabián Severo esté en Wikipedia, porque es un autor reconocido, que está acá. Bueno, vamos a ir por otro lado, vamos a hacer un artículo sobre la novela de Fabián Viralata. Entonces ahí cambiamos la dirección del artículo, empezamos por la novela, empezamos con la novela ganadora del premio, los reconocimientos, buscamos páginas del MEC, los libros de él, trajimos todo. Ahí no pudieron borrar el artículo porque sí tenía muchas fuentes. Y ellos le sacaron la foto a Fabián y subieron la foto, bueno, ahí se pudo lograr el artículo. Entonces eso le da muchas herramientas al estudiante, cómo discutir, cómo rever la información, cómo volver a buscarla, cómo citarla y cómo no a veces discutir en forma de que no se va a llegar a ningún lado, ¿no? Y que ahí está, y que bueno, yo necesito usar otras estrategias. Por eso todo este trabajo es muy, muy enriquecedor. Por eso, para terminar, ya lo último, ¿cómo podemos ver a Wikipedia? ¿Como un problema instalado y nada más? No, yo creo que es muy importante la innovación educativa que podemos tener con Wikipedia. Gracias. Bueno. Ahí va. Bien. Bueno, yo voy a hablar un poquito, para complementar lo que dijeron mis compañeras, de los mecanismos de funcionamiento de Wikipedia. Es decir, esos mecanismos que tienen que ver en lo que decía Alejandra recién, qué criterios se deciden, qué criterios se tienen en cuenta cuando se decide borrar un artículo, qué criterios se tienen en cuenta a la hora de elegir las referencias que se incluyen en el artículo, y también cómo al final de cuentas se termina garantizando que Wikipedia dentro de todo funciona más o menos, como decía Paola, todos la usamos, sin un compromiso absoluto, pero confiamos bastante en la información que encontramos en Wikipedia, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver con los mecanismos que tiene Wikipedia de autorregulación o de control. Es capaz el tema más cuestionado de Wikipedia, ¿no? El tema de la confiabilidad. Así que cualquier duda que surja o algo, interrúmpame, pregunten lo que quieran. Bueno, primero que nada, eso que está ahí es el lema de Wikipedia, el eslogan, digamos, la enciclopedia libre que todos pueden editar. Esas son las características esenciales, ¿no? Primero, que es una enciclopedia; segundo, que su contenido es libre; tercero, que su contenido es editable por cualquiera. Bueno, la palabra Wikipedia viene de la contracción de wiki, que es una palabra del hawaiano que quiere decir rápido, en relación con esto de la velocidad con la que se edita el contenido, y bueno, y enciclopedia, ¿no? Algunas características que hacen que este fenómeno sea tan especial, ¿no? Primero, es una enciclopedia, como tantas enciclopedias que conocemos, pero no es de papel, lo que hace que no tenga límite para la cantidad de información que contiene, ¿no? Ahí en ese cuadro hay bueno, se compara la cantidad de artículos que tienen distintas enciclopedias en el mundo. Como ven, por robo, la cantidad de artículos que tiene Wikipedia es muy superior que las enciclopedias tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la Espasa, la Larousse, la Británica o la Encarta, que por ahí es casi un antecedente, si se quiere, de Wikipedia, ¿no? Antigüedad, te tengo que decir. Era de cuando era niña. Antigüedad. Claro. Las primeras cosas. Sí, yo lo usaba en el liceo y para mí era lo más grande que había. Y la mayoría de las veces que buscaba algo no lo encontraba. No. Fíjate que tiene 62.000 artículos tenía la Encarta, y Wikipedia en español 1.350.000. Así que yo creo que este es uno de los motivos justamente por el que Wikipedia es tan usada actualmente por todo el mundo, ¿no? Básicamente que cualquier cosa que busquemos es casi seguro que la vamos a encontrar. Después si nos podemos fiar de esa información o no es otro tema, pero estar va a estar. Este es el punto más característico de Wikipedia, ¿no? Que cualquiera puede editarla. Ahí en la captura de pantalla se muestra la edición de un artículo, cómo se hace la edición de un artículo.
A ver, no sé si el mouse... Acá. Como ven, el artículo tiene una pestaña que dice editar. Haciendo clic en editar, se puede editar. ¿Quién puede editarlo? Cualquiera. Como ven, acá dice también no has iniciado sesión. Quiere decir que ni siquiera es necesario tener una cuenta, ni siquiera es necesario iniciar sesión para editar el contenido. No se puede hacer desde el lapicito, ¿no? ¿Cómo, perdón? Lo podés hacer desde el lapicito que está ahí abajo. ¿Lapicito? Ahí. Ah, pero esto es dentro del menú de edición. Para llegar a esto, vos tenés que hacer clic antes en el botón editar. Ah, mirá. Sí, y acá simplemente cambiás el contenido. Escribís, borrás, no sé qué, guardar y queda. Bueno, este es justamente el motivo por el que también hay artículos que son vandalizados, como decía recién Alejandra, ¿no? Porque cualquiera puede agarrar un artículo, editarlo y poner lo que quiera, ¿no? Ahora vamos a ver que hay mecanismos para regular justamente ese caos que parece generarse. Todos los artículos de Wikipedia fueron creados así, todos, por personas que se decidieron a crear un artículo y lo crearon. En total son 48 millones de artículos en todo el mundo, ¿no? En todos los idiomas. Esto lo proporciona la tecnología, ¿no? El software wiki, que es un software específicamente diseñado para que a través del navegador se pueda editar una base de datos. Y bueno, estas son los 5 pilares de Wikipedia, son, digamos, las 5 reglas que definen su funcionamiento. Las 5 reglas básicas, mayores, porque hay muchas otras, ¿no? Menores. Ahí pueden buscar en Wikipedia mismo los 5 pilares y les va a aparecer esta página. El primer pilar es justamente relacionado con la identidad. Wikipedia es una enciclopedia. Quiere decir que lo que vamos a encontrar en Wikipedia es información propia de una enciclopedia. O así debería ser, por lo menos, ¿no? Entonces, opiniones, experiencias personales, yo qué sé, no tienen lugar en Wikipedia, ¿no? Información que no es relevante para un número significativo de personas, tampoco tendría lugar en Wikipedia, ¿no? Todo esto se relaciona con el hecho de que Wikipedia no es una fuente primaria, o sea, que la información que aparezca ahí no va a aparecer solamente ahí, tiene que estar tomada de alguna otra fuente confiable. Y bueno, las fuentes tienen que estar mencionadas. Acá ven, esto es, ahí dice, el artículo de Carlos Gardel, no la primera parte del artículo, sino la parte final, que es donde se suelen incluir las referencias. ¿Por qué muestro esta captura? Porque el artículo de Carlos Gardel es un artículo que ha generado alguna controversia relacionada con el lugar de nacimiento, que bueno, todos nosotros ya sabemos, y ha generado muchas discusiones. Y finalmente el artículo alcanzó un balance, digamos, y está estable. Yo creo que es un buen artículo. Fíjense la cantidad de referencias que incluye, la cantidad de fuentes de información en las que se basa el artículo de Carlos Gardel, 217. O sea que se podría decir que es un artículo muy bien referenciado, un artículo cuya información probablemente tenga bastante calidad, ¿no? Este es un criterio que nos sirve a nosotros o a cualquier usuario de Wikipedia para, en cierto modo, evaluar la calidad de un artículo, ¿no? Un artículo que tiene 217 referencias, fuentes de información, podemos pensar que está muy bien documentado. Por supuesto que puede tener errores igual que cualquier otro artículo, pero ya esto nos da una pauta, ¿no? El segundo punto, además de que Wikipedia es una enciclopedia, es que Wikipedia es neutral, busca el punto de vista neutral. ¿Wikipedia qué dirá al respecto? Bueno, fíjense que no dice nada. No dice dónde nació. ¿Lo ven ahí? En el segundo párrafo dice, sin embargo, que hay controversia con respecto a su lugar de nacimiento. Acá está lo de presentar todos los puntos de vista, ¿no? Y acá se presentan las dos hipótesis que hay al respecto. La que dice que nació en Tacuarembó y la que dice que nació en Toulouse. Todo eso está en el segundo párrafo y no sé si se ve. Bueno, entonces, en conclusión, en Wikipedia no se saca
no se toma partido por la idea de que Gardel nació en Toulouse o con la idea de que Gardel nació en Tacuarembó. Simplemente se dice, hay discusión al respecto. Hay fuentes que avalan una hipótesis y fuentes que avalan otra. Esto a nosotros como profesores nos puede servir muchísimo, pero independientemente de eso, otras fuentes de información, como esta que es la Enciclopedia Británica, no tienen esta característica de la neutralidad. Como ven, en el artículo sobre Carlos Gardel de la Enciclopedia Británica dice que nació en Toulouse. ¿Se ve ahí? Sí, muy bien. Y en Toulouse Ahí. te llevan a la casa, ¿no? ¿Cómo? Que en Toulouse te llevan a la casa, ¿no? Claro, claro. Y bueno, por ahí eso tiene que ver también con el hecho de que Uruguay es un país muy chico, ¿no? Que es muy difícil difundir a nivel mundial, por ahí ciertas ideas que manejamos acá en Uruguay. Y eso se nota en otro tipo de enciclopedias como esta, como la británica, ¿no? Donde la idea de que Gardel nació en Uruguay es excluida. Ahí se menciona un poquito en el segundo párrafo de que algunos dicen que nació en Tacuarembó. Él mismo decía. Claro. Además de que él mismo decía, ¿no? Pero fíjense, ahí en el segundo párrafo se dice, algunos dicen que nació en Tacuarembó, pero sin embargo la Enciclopedia Británica toma partido y dice, no, Gardel nació en Toulouse. En cambio en Wikipedia, como veíamos, se representan por igual los dos puntos de vista. Esa es la neutralidad. Como ven, cada artículo tiene acá al lado, es decir, además de la página o la pestaña principal del artículo, tiene acá al lado una página complementaria que es de discusión. Si yo quiero agregar alguna información que puede llegar a resultar discutible o controvertida, probablemente, o resulte controvertida, probablemente tenga que ir ahí a la discusión y plantear el problema. Y hasta que no se resuelva, no se va a modificar el artículo. Bueno, en fin, volviendo con los pilares. El tercero tiene que ver con el tipo de contenido que se incluye en Wikipedia y sus derechos, ¿no? Toda la información contenida en Wikipedia tiene que ser libre de derechos de autor. Se utiliza una licencia que se llama Creative Commons, etcétera, etcétera. Pero bueno, el hecho es que el que crea un artículo en Wikipedia resigna sus derechos de autor, o mejor dicho, libera sus derechos de autor. ¿Qué implica esto? Que toda la información se puede usar y distribuir prácticamente sin restricción. Y eso está buenísimo también para nosotros como profesores, porque bueno, todos hemos sacado 10.000 fotocopias y sabemos que en la práctica no hay ningún problema, pero al fin y al cabo es una violación de los derechos de autor. Bueno, con Wikipedia no va a pasar eso, porque la información de Wikipedia justamente es libre, se puede compartir y distribuir. ¿No? Sí, ¿cómo no? Yo quería hacer una aclaración. Wikipedia tiene estos 5 pilares, como bien dice él, que son propios de todas las Wikipedias. Pero en cada idioma, lo que no está formando parte de los 5 pilares, lo resuelve cada Wikipedia. Por ejemplo, en la Wikipedia en inglés no se puede editar sin estar registrado, cosa que sí se puede en la Wikipedia en español. Porque tuvieron algunos problemas en Estados Unidos. Ellos pueden subir, por ejemplo, carteles de anuncios de películas. Nosotros no. Porque nosotros no tenemos varios en la legislación uruguaya y latina, sí en la legislación inglesa. Y esa es una gran pelea que hemos tenido cuando hacen las leyes de derecho de autor, que incluyen el fair use, pero no la han incluido, porque se niegan los que manejan los derechos de autor. Entonces, cuando uno va cómodo, tiene que tener en cuenta que si lo subió un norteamericano, puede tener derechos acá. No así si lo subió un uruguayo o un latino. Bien, pasa. Este es otro artículo. La estudiante eligió hablar de poesía popular.
Este también es su taller. Allí se visualiza el índice, algunas de las cosas que estaba haciendo. Estaba en proceso cuando saqué la captura, pero después lo terminó, yo se lo corregí, lo publicó y al otro día me dijo que se lo habían borrado. Había pasado solo un día, se lo habían borrado. Bueno, le decían algo, no me supo explicar bien lo que le decía, siempre les ponen un cartel, ¿no? Siempre queda allí el mensaje del por qué. El mensaje ideal para mí es ese que les avisa que se lo van a borrar si no mejoran tal cosa, ¿sí? Pero no todos los bibliotecarios hacen eso, algunos simplemente lo borran. Y acá decía como que carecía de coherencia, o que, no sé, cosas así, le habían puesto que no estaba completo, no me pudo terminar, ella estaba muy desilusionada porque se lo habían borrado, era lo único que le importaba, que se lo habían borrado. Entonces, bueno, ahí estuvimos charlando sobre los distintos roles de los participantes en Wikipedia, de los distintos roles de los bibliotecarios, y bueno, que yo le sugerí que ella pusiera en la página de difusión de ese bibliotecario que pidiera más explicaciones. También hay otro, que no sé si es el que viene ahora, no me acuerdo si... No importa. Hay otro que es de Ciro Foderé, un pianista uruguayo que tiene trascendencia internacional, que ha sido multipremiado, y un estudiante dijo, bueno, yo conozco a Ciro Foderé, voy a hacer un artículo del perfecto. Él me explicó que era un pianista, que tenía muchos premios, que había bibliografía sobre él. Yo le dije, fantástico, no te lo van a borrar. Entonces lo elaboró todo, lo publicó y se lo borraron. Entonces yo ahí dije, ¿y ahora cómo le explico? Entonces le dije, bueno, vos poner en la página de discusión. Y él me dijo, hice como vos me dijiste, pues yo hasta le ensayé una especie de mensaje, bueno, vos decís que buenas tardes, que quería saber, ¿no? Porque obvio, su primera reacción fue, lo vamos a buscar a la casa. Obvio, en el entendido de que seguro vivía a la vuelta de la esquina. Yo le expliqué que podía ser de cualquier parte del mundo, que no necesariamente era uruguayo. De hecho, es un viejo conocido nuestro, virtual, porque nos ha borrado varios artículos a nosotros también, y sabemos que no vive en Uruguay. Entonces después él siguió como enfocado, ¿no? Y averiguó dónde vivía, ¿no? Creo, no sé si de Panamá, porque él quedó muy molesto porque le habían borrado el título. Yo le hice un seguimiento, porque si no yo iba a tratar de intervenir de alguna forma, porque me parecía súper injusto. Él le escribió en su página de discusión, yo seguí los links y llegué, vi lo que le había puesto, súper correcto, ¿no? Y el bibliotecario le respondió. Y la respuesta del bibliotecario estuvo bien. Entonces yo, dar un paso al costado. Le decía que las referencias que había puesto, que si googleaba a Ciro Foderé, lo llevaban siempre a los mismos lugares, que en realidad carecía de relevancia enciclopédica verdadera. Bueno, ahí capaz que va un poco lo que decía Ernesto hoy, ¿no? Que somos un país chiquito y que en esto de algo tan universal, para nosotros era alguien, para nosotros dos, ¿no? Para mi alumno y para mí, podía ser algo súper importante, pero a nivel de enciclopedia universal, no. Y ahí voy a lo que decía Paola, y ya te doy la palabra, Fernando. ¿Cómo puede ser que un artículo tan cortito y que en realidad no estaba tan bueno, el de entrevista, ¿no? Era ese. Sí. ¿Cómo puede ser que eso esté y no esto otro? Y yo me pregunto lo mismo, porque yo he visto de personajes de anime 800 artículos, y siguen estando. Yo tengo una teoría con eso. Y es que hay bibliotecarios que lo que hacen es revisar las páginas nuevas, los artículos nuevos. Y por eso debe ser que a varios de mis estudiantes le fueron borrando los artículos, que capaz que los que están más viejos, ese bibliotecario no se dedica a eso, ¿no? Esa es una posible explicación. Pero bueno, tampoco podemos decir, bueno, como este no está bueno, que se quede este, que está un poquito... Igual le dejamos el cartel que necesitan referencias. Sí. Bueno, yo les voy a contar algo de los bibliotecarios. Los bibliotecarios se eligen por consenso en Wikipedia. Hay que tener el 80% de votos a favor. Muy fácil. Una vez que te elige un bibliotecario, puede, como ser humano, cometer errores. Eso pasa. Y hay algunos que no tienen cargo en ningún lado, solo en Wikipedia. Entonces quieren hacer valer. Porque encuentran satisfacción en mostrar su poder. Es una patología común en la gente. Pero Wikipedia se defiende de eso. Ustedes pueden dar de baja a un bibliotecario. Para hacer la elección de nuevo se necesitan nada más que 12 votos. Basta que 12 wikipedistas digan que uno es mal bibliotecario
para que le hagan lo que se llama un recap, o sea, una votación de nuevo. Y muchos bibliotecarios han perdido sus botones, llaman ellos botones, a eso, debido a eso. Yo, por ejemplo, hace tiempo escribí un artículo. A mí me gusta mucho el cine. Escribí 4 artículos sobre el director de la Mirada de Ulises. Y un bibliotecario mío me lo borró, porque dijo que eran cortos. Y yo había puesto carteles que los estaba aislando. O sea que mal borrado. Ese bibliotecario no está mal. Yo les cuento esto para que vean las luces y sombras, ¿no? Que no todo trabajo resulta bien, no todo lo que hacemos tiene un resultado que vaya a durar. Esta displasia metatrópica, por supuesto que tuve que pedir auxilio a la profesora de biología. No tenía ni idea de lo que me estaba hablando la muchacha, yo solo podía mirar el formato, decir sí, tiene formato Wikipedia, corregir la ortografía, más o menos pescar la sintaxis, porque un montón de cosas. Ella se copó con este tema y lo hizo. Y como ven, es larguísimo y tiene 1 millón de referencias, así que yo espero que se mantenga, que no se lo borren. Pero bueno, lo que ven también es que a nivel interno no es tan sencillo como en Wikipedia, cualquier lista y todo queda. No es tan sencillo como eso. Se refleja, así como hay una comunidad, se reflejan los mismos problemas de cualquier comunidad, ¿sí? Pero nos ayuda también a trabajar con los estudiantes en esto de la frustración compartida y qué podemos hacer, como contaba hoy Alejandra. ¿Qué vuelta le podemos encontrar para restablecer el artículo de Ciro Foderé, por ejemplo, o del que sea? ¿Sí? Muchos, yo les traje acá una pequeñísima muestra y traté de encontrar temas variados, de poesía, algo de biología, y el siguiente que es de un cablecito, que tampoco yo sabía mucho de eso, ¿no? Este es de un cable, una conexión física, bueno, el tema era libre, entonces él tenía todo el derecho a hacer. Muchos hicieron, por supuesto, que muchas, principalmente las chiquilinas, hicieron muchos futbolistas jóvenes, ¿no? Futbolistas juveniles. Entonces yo les recordaba lo de las referencias y los premios y todo eso, y entonces ahí, bueno, dudaron, hicieron algunos de Brian Ocampo, me acuerdo, ¿no? Algunos que es probable que se los borren, ¿sí? Porque en realidad el estudiante, el futbolista, no tiene una trayectoria suficiente como para, pues yo decía, ¿qué tiene Brian Ocampo que no tenga yo? Yo no merezco una artículo en Wikipedia, no tengo relevancia enciclopédica, y Brian Ocampo tampoco. Porque ha recibido algún premio, bueno, es lindo, tendrá plata, bueno, sí, pero no, para Wikipedia eso no es relevante. Entonces siempre les doy, y esto puede servir un poco para trabajar hoy, sigan un modelo, busquen un artículo del mismo tema que esté bueno e imítenlo. Entonces, en ese caso podría ser, a ver, Suárez, no sé si tiene más méritos que yo, bueno, depende del área y en la comparación que hagamos, pero pueden elegir el de Suárez, pueden elegir a los que eran de Nacional, les decía el de Scotti. Hay un montón de futbolistas que tienen, pero ya tienen una trayectoria consumada. Entonces, hoy tenemos que pensar muy bien eso, porque nosotros vamos a rescatar del olvido o a tratar de dar relevancia a algunas mujeres que no tienen aún ese destaque que deberían tener. Entonces tenemos que pensar mucho o tratar de fortalecer el aspecto de las referencias para que sean válidas, para que sean acreditadas y que no sea un argumento de, bueno, no tiene todavía relevancia enciclopédica, ¿sí? Las referencias fueron muchas veces el problema de los trabajos de estos chiquilines, porque cuando hablaban de un actor argentino, de una actriz o modelo argentina, que fue otro tema muy repetido, las referencias eran YouTube, Diario Clarín, Diario Caras y Caretas, y no son, para una enciclopedia, no son referencias válidas. Entonces, muchos fueron borrados con eso. Y bueno, también está bueno, porque eso les muestra que tienen que aprender a buscar, ¿sí? Y que referenciar no es algo sencillo, pero es un paso más en todo ese largo trabajo de pongan la bibliografía en los trabajos. Miren que esto es un plagio, también el trabajo contra lo que es un plagio, no lo venimos llevando hace pila. Y sin embargo los chiquilines llegan a sexto y todavía les cuesta darse cuenta que no pueden copiar y pegar. Y el problema es que Wikipedia te da la opción, tiene una opción en preferencias, de destacar las faltas ortográficas. Pero no siempre son faltas ortográficas. A veces son palabras que generan duda. Público, publico, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos no solo tienen que ir a buscar la palabra marcada, sino que tienen que resolver si estaba bien o no.
Muchas veces corregían nombres que no estaban mal escritos, o sea que no fue un éxito la actividad. Fue muchísimo trabajo y corrigieron mal, o sea, descorrigieron, o cómo sería, involucionaron. Fue terrible. Por lo que hubo que hacer toda otra instancia, que ahí estuvo bueno, porque les propuse que hicieran 5 nuevas correcciones y que compartieran con otro compañero. Entonces se intercambiaban la planilla y Ernesto tenía que corregir las mías, yo las de Ernesto, y después me daban a mí. Si trabajamos en Wikipedia sabemos que estamos liberando. Y esa idea de liberar y de generar cosas que otro puede corregir también nos enseña, también por ahí. La opción solo lectura de los procesadores de texto No existe. Acá todo lo que vos hagas va a ser tocado. Que eligieran un tema. Iban a tener que escribir un artículo en Wikipedia y que eligieran sobre qué. Algo que les gustara, que les interesara, que les motivara, lo que quisieran. Y pareció ser que fue lo peor que les pude haber hecho. Porque no encontraban un tema. Obvio. Todo lo que busco ya está. Todo lo que se me ocurre ya está. Bueno, pero debe haber algo que no está. Sigan buscando. Tanto así que tuvimos que dar como 20 días para la búsqueda del tema. ¿Sí? Entonces, esta muchacha, ahí ven que está bien identificado que está trabajando en el taller. Hoy en día este artículo está publicado, ¿sí? Pero en ese momento, cuando hice la captura, todavía estaba en el taller. Y acá tuvimos un problema con la imagen, porque no es fácil encontrar imágenes liberadas de derechos de autor muchas veces. Entonces, ella lo que hizo fue sacar una foto a su libro y subirla. Esa foto se la van a bajar en algún momento, porque no deja de ser la foto de un libro, entonces está protegido por derechos de autor también. Como ven allí arriba, va a decir usuario o usuaria, 2 puntos, el nombre de usuario que ustedes elijan o se hayan elegido, / taller, y ahí es donde ellos escriben. Ellos trabajan acá, cualquiera puede ver esto. Si ustedes saben el nombre del usuario, pueden entrar y verlo, sin que sea la alumna de ustedes, no es algo cerrado ni privado, ¿sí? Entonces, ellos entran y me avisan y yo entro y los voy leyendo y les voy haciendo correcciones. Esto lleva mucho tiempo, porque obviamente muchas veces está por falta de ortografía que hay que corregir. Yo puedo corregirlas aunque no sea mi taller. Yo puedo entrar y corregirles. Pero después lo que más cuesta es el tema de las referencias. Eso cuesta pila. Avanza, por favor. Esta es la segunda parte. Yo quería mostrarles un poco la extensión, ¿sí? Ella hizo sobre una novela que habíamos leído en clase el año pasado y a ella le había gustado, entonces hizo el argumento, habló de los personajes, se contactó con el autor, Federico Ibáñez, y le hizo algunas preguntas, por qué él hablaba de los Ramones, y bueno, y por qué para él eran importantes los Ramones, y después ella quería poner eso en las entrevistas. Y ahí volvimos a hablar de que no es una fuente primaria, entonces no se puede poner, solo puede incluir, porque nunca podemos olvidar que esto es una enciclopedia. Y siempre tenemos que estar volviendo a hacer hincapié sobre eso, incluso en los talleres con los profesores en el interior, siempre hay que recordar, miren que esto es una enciclopedia, porque algunos quieren hacer, yo qué sé, si tienen un estudio sobre tal autor de sus pagos, quieren, bueno, pero no es un lugar para poner análisis, no es un lugar para poner, no, es una enciclopedia nada más. Entonces pueden poner solo contenido enciclopedia. Si nosotros queremos ilustrar, por ejemplo, hoy que vamos a armar el artículo con una imagen que descargamos, no la podríamos subir en realidad. Si no está liberada de derechos de autor, no. Claro. Si está En el caso de que ustedes deseen profundizar en el uso de Wikipedia y continuar con la información que se les dio en el taller, pueden ir a mi sitio web. Les pongo el enlace porque ahí están juntos todos los tutoriales que he realizado para el proyecto. Para ir al sitio ponen fedar.info en el buscador y dan Enter. Luego van a ir a mi sitio web. Como les digo, hago referencia a este sitio porque ahí están todos los tutoriales y voy a ir poniendo los tutoriales nuevos. Van al espacio superior derecho y acá van a Wikipedia. Van a encontrar primero un artículo sobre la revista Nature, pero después, si siguen hacia abajo, van a encontrar los videos. Acá están todos los videos utilizados como complemento para la formación a distancia en el proyecto Wikipedia en la educación.
está la conferencia en LATU, inicial del proyecto de 2012, está la conferencia en LIPA y están todos los tutoriales. También hay un enlace al sitio Facebook del proyecto.